vida eterna, mis hermanos, porque en medio de la alabanza Dios habita. Por eso, mis hermanos, es bueno alabar a Dios. Y no solo bueno, sino que es necesario alabar a Dios. Porque dice la palabra de Dios que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Por esta tarde, mis hermanos, el Señor ha querido que esta tarde traiga un pequeño consejo o pensamiento que tengo en mi corazón. Así que todo aquel que se pueda poner de pie, leeremos la palabra de Dios y leeremos en el libro de Génesis, el capítulo 22, y comenzaremos por el versículo 15. Dice así en Génesis, capítulo 22, y comenzando por el verso 15, dice así: Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y en el 18, para terminar: En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Vamos si quiero seguir. Padre eterno, Señor, esta tarde, Señor, he leído tu palabra, Dios mío, la cual es incambiable, Dios mío. Pasará el cielo y la tierra, pero tu palabra, Señor, seguirá estando presente, Padre mío. Pero te ruego, Señor, que esta tarde, Señor, tú, si quieres hablar de nuestras vidas y nuestros corazones, Dios mío, y aconsejarnos, Padre, te ruego que aparte, Señor, todas las palabras, Señor, que sean inadecuadas, Señor, y todo aquello que sea de tropiezo para mí, tu siervo, Dios mío, para poder hablar tu palabra, Señor, conforme tú pongas en mi corazón, Padre. Pero que hables también a mis hermanos, Dios mío, y nos ayudes a entrar bajo tu presencia, Dios mío, para que salgamos refortalecidos, Señor, con gozo de saber que tú has estado con nosotros acompañándonos, Padre. Por tanto, Señor, me presento en tus manos junto con tu palabra, sabiendo que tú lo vas a hacer. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a tomar asiento, mis hermanos. Bien, mis hermanos, la palabra de Dios nos habla sobre este hombre Abraham, el cual todos sabemos quién es. Y el mundo entero, mis hermanos, sabe quién es el padre Abraham. Y mis hermanos, todos sabemos que el Señor puso una prueba a Abraham para ver si finalmente obedecería su voz. Porque, mis hermanos, el Señor busca a personas fieles, a personas que nos sigan con un corazón sincero. No, mis hermanos, yo no sigo a Dios porque me sale, o porque sé que voy a ir al cielo, o porque cuide de mi familia, o porque me dé un sustento. Ese no es la verdadera misión por la que yo sigo a Dios. Ese no es el verdadero sentimiento que hay en mi corazón, sino que sigo a Dios porque amo a Dios. Porque Él me amó primero, y como Él me amó primero, yo también le amo a Él. El Señor busca, mis hermanos, que seamos recíprocos con Él. Que si Él nos dio todo, nosotros también demos todo por Él. Y Dios, mis hermanos, que sabe la intención de nuestro corazón, que sabe lo más profundo de nosotros, ¿qué hay? Él sabía, mis hermanos, y creo, mis hermanos, que el Señor confiaba en su siervo Abraham y sabía que cumpliría toda su palabra. Igual como su siervo Job. El Señor, mis hermanos, sabía cómo era el corazón de Job. Y sabía cuánto podía resistir, mis hermanos. Porque Job, en una ocasión, dijo que Dios me probará y saldré como oro. Y sabemos que la palabra de Dios nos dice que por un poco de tiempo debemos de ser probados como el oro. Porque aunque perecedero, se prueba con fuego. Y es que es necesario, mis hermanos, pasar por ese fuego. ¿Cómo se diferenciará si ese oro es verdadero o no? Es necesario pasar por la prueba de fuego. De hecho, la palabra de Dios, mis hermanos, en una de las edades de la iglesia, la palabra no sé exactamente cuál es, pero dice que por cuanto tú has guardado la
palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Viene, mis hermanos, una hora sobre la tierra en la cual todos vamos a ser probados. Pero si tú guardas su palabra en tu corazón, el Señor te librará de esa gran tribulación, de ese gran momento, el cual nadie podrá escapar. Tan solo escapará los que guardan su palabra en su corazón. Y Abraham, mis hermanos, como sabemos, él siguió a Dios con todo su corazón. Él sabía que Dios era poderoso para levantar de los muertos a su hijo. Él tenía esa fe, esa confianza, esa certeza. Pues eso es la fe, mis hermanos. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Como dijimos en una ocasión, ¿qué es la fe? La fe es el sexto sentido. Por ejemplo, esta silla es blanca y nadie de aquí me podrá convencer que esa silla es negra. ¿Por qué? Porque el sentido de mi vista me dice que esa silla de ahí es blanca. Usted puede decirme mil cosas, pero yo sé que esa silla es blanca. ¿Por qué? Porque a mí me ha sido revelado que esa silla es blanca. Quizás a usted no le ha sido revelado, pero a mí me ha sido revelado que esa silla es de color blanco. Y eso es la fe, mis hermanos, una revelación. La revelación que Dios da a sus hijos e hijas para que no sean engañados por el mundo. Una revelación, mis hermanos, que no solo puede tener la gloria de Jesucristo. Por eso, mis hermanos, hay confusión en el mundo. Por eso, mis hermanos, cada uno sigue lo que bien le parece. Pero aquellos que Dios le ha revelado su nombre, aquellos que Dios le ha revelado una fe, mis hermanos, verdadera, basada en la palabra de Dios, ellos tienen confianza en la palabra de Dios y saben que Dios es capaz de cumplir todo aquello que ha prometido. Y Abraham, mis hermanos, tenía esa verdadera fe, esa fe revelada en su corazón, de que para Dios no existe nada imposible. Y Abraham, mis hermanos, como bien sabemos, él cumplió su palabra. Cumplió, mis hermanos, con la prueba que tuvo que pasar. Y el ángel de Jehová, el cual no era un ángel cualquiera. Si usted la palabra de Dios lee este verso, este ángel juró por sí mismo que por cuanto había hecho esto, lo bendeciría y lo multiplicaría su descendencia sobre la tierra. No era un ángel común, era Dios hablando a su siervo. Porque el único que puede jurar por sí mismo, el único que puede prometer algo y no fallar en cumplirlo, este es nuestro Señor Jesucristo. Y Abraham, mis hermanos, fue bendito por obedecer la voz de Dios. Pero, mis hermanos, la descendencia de Abraham siguió creciendo, mis hermanos. Y esa bendición siguió a aquellos que eran parte de su familia, que eran parte de su descendencia. Esa bendición, mis hermanos, no fueron para los hijos de Esaú. Esa bendición no fueron para los hijos de Ismael. Porque aunque eran hijos, no eran de la promesa de la simiente de Abraham, sino que en Isaac te sigue llamada descendencia. Y qué bueno saber, mis hermanos, que Dios nos escogió por gracia, mis hermanos. Como dice la palabra de Dios, a Esaú aborrecí, mas a Jacob amé. Y uno de los dos hizo buenas obras o malas obras para que Dios escogiese a quien iba a amar. Pero el Señor, que conoce cuál es nuestro destino, el Señor que nos predestinó y nos conoció antes de la fundación del mundo, nos escogió a usted y a mí antes que a cualquier otra persona del mundo. Porque el Señor sabía que usted iba a elegirlo a Él, que usted quizás por un tiempo caminemos incorrectamente, pero cuando la voz del pastor vino a nosotros seguimos a nuestro pastor. Pues qué privilegio, mis hermanos, tiene una oveja de nacer bajo el cuidado del pastor. O sea, ¿qué hizo esa oveja para nacer bajo ese pastor? Nada, simplemente tuvo la gracia de nacer en ese lugar. Como la hija del rey, mis hermanos,
Ella tiene ese privilegio. Ella no hizo nada para merecer ese puesto. Simplemente tiene la gracia de estar en ese lugar. Porque eso es, mis hermanos, la gracia de Dios. No por obras para que nadie se glorie. ¿Qué obras podemos hacer nosotros, mis hermanos y hermanas, para ser justificados delante de Dios? Nadie puede ponerse a la altura, mis hermanos, de Dios. Pero Él, que es grande en misericordia, que nos amó, nos salvó por medio de su gracia. Y esa descendencia, mis hermanos, de Isaac, de Jacob, mis hermanos, de los 12 patriarcas, tenían las promesas de Dios de que su simiente, de que su descendencia poseería las puertas de sus enemigos. Y yo puedo imaginar cuando ellos salieron de Egipto, mis hermanos, victoriosos, con alegría en su corazón, cantando con palmas, con panderos, María, mis hermanos, cantando alabanzas con gozo, porque su Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, los había libertado, y Dios había cumplido la promesa que hizo José antes de morir. Porque José tenía fe de que Dios de Abraham cumpliría su promesa, y que sus huesos no quedarían ahí, sus huesos regresarían al lugar de sus padres de nuevo. Y yo puedo imaginar a estas personas, mis hermanos, yendo hacia su tierra, yendo hacia su lugar, a su lugar de origen, mis hermanos. ¿Y qué alegría tenemos que tener nosotros también, sabiendo que estamos en esta tierra como extranjeros y peregrinos, como Abraham y Isaac, mis hermanos? Dice la palabra de Dios, que ellos andaron por esta tierra como extranjeros y peregrinos, buscando la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y nosotros vamos a esa ciudad, siendo extranjeros en este mundo, porque este mundo nos aborrece, mis hermanos. Si usted se pusiera a hablar sobre lo que cree, sobre lo que piensa, mis hermanos, la gente le aborrecería, porque no somos de este mundo. Pero nosotros, nuestra ganancia, nuestras riquezas, está puesta allá arriba, mis hermanos. ¿Y qué es lo que tenemos que tener nosotros también, mis hermanos? Como hemos dicho, de saber que vamos a un lugar que es nuestra herencia, nuestro galardón. Como dice la palabra de Dios, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, es lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Fíjense, mis hermanos, no hay nadie en la tierra, ni en la historia del mundo, que haya podido imaginar siquiera lo que Dios le ha preparado para usted. Nadie lo puede imaginar, ni lo podrá crear en la historia, porque lo que Dios ha preparado para usted es único, tan solo para sus hijos, para aquellos que han guardado su palabra, la palabra de su paciencia, como Abraham, que esperó 25 años por su hijo, pero guardó la palabra de su paciencia, porque quien me ama, mi palabra guarda. Pero en medio del camino, mis hermanos, cuando ellos iban hacia ese lugar para conseguir su victoria, mis hermanos, aquellos que amaban, que se gozaron tanto al abrirse el río, el mar en dos, el mar rojo, pronto esa fe se secó, mis hermanos, porque sus corazones, mis hermanos, no estaban limpios aún era un corazón como dice la palabra de Dios, como la semilla que cayó en los pedregales y entre las piedras. Creció pronto, porque tenía poca tierra, pero cuando vino el sol, cuando vino la tribulación, cuando vino la angustia, se secó pronto, porque no tenía raíz. Pero allí había dos hombres, mis hermanos, con un corazón limpio delante de Dios. Dos hombres que en su espíritu eran la verdadera simiente de Abraham. Esos hombres, mis hermanos, no eran hombres cualquiera. Esos eran, mis hermanos, los valientes del Señor Jesucristo. Esos, mis hermanos, no eran, mis hermanos, personas cobardes, no eran personas que se daban por vencido. Dios ha cumplido algo y lo tiene que cumplir. Dios ha dicho algo y lo tiene que hacer, porque la palabra de Dios tiene que ser hecha, porque Dios es sí y es amén. Y estos hombres, mis hermanos, sabían que podían vencer a esos gigantes, sabían que podían vencer a esas murallas, sabían que podían vencer a todo lo que venía por delante, porque Dios estaba con ellos. Como cuando Josué, mis hermanos, pasó el río Jordán, allí estaba esa muralla, esa muralla de Jericó, pero Dios le había dicho: he entregado en tu mano a su rey,
y a sus hombres de guerra. Por cuanto, mis hermanos, ese hombre obedeció la voz de Dios. Porque, ¿qué es, mis hermanos, los que vencen al mundo? Son los que tienen fe en el Señor Jesucristo. Eso es su palabra. ¿Quiénes son los que vencen al mundo? Los que tienen fe en el Hijo de Dios. ¿Fe qué? En su palabra. Porque quien tiene su palabra, mis hermanos, es más que vencedor. Y su palabra nos dice, mis hermanos, que todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos, lo que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Ya no hay griego ni judío, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Qué bueno saber, mis hermanos, que Dios decidió hacer de ambos pueblos un solo pueblo por medio de su sacrificio. En él, en su propio cuerpo, llevó sus enemistades, llevó las iras, las contiendas, porque él, mis hermanos, fue la verdadera simiente de Abraham. Él fue, mis hermanos, aquel por cual todas las naciones serían benditas. Aquel, mis hermanos, el verdadero hijo de Abraham, porque el Señor Jesucristo no era ni griego ni judío, era Dios. Y por cuanto Dios, mis hermanos, llevó en sí toda la culpa, todas las tribulaciones, todos los pleitos, todas las iras, todas las contiendas, ya no hay más pueblo, solo hay uno, y esa es, mis hermanos, el que está revestido de Cristo. Si usted está revestido de Cristo, usted es parte de Abraham, parte de su simiente, parte de su promesa. Y su promesa dice que poseeremos las puertas de nuestros enemigos. ¿Qué enemigo tiene usted, mis hermanos? La enfermedad. Vaya contra la enfermedad en el nombre de Jesucristo. Dios le ha dado esa promesa para usted. Que usted, mis hermanos, tiene problemas en su hogar. Que usted, mis hermanos, quiere dejar los malos hábitos. Que usted quiere vencer, mis hermanos, al viejo hombre. Dios le ha dado autoridad. Dios le ha dado la promesa de que si usted tiene fe y cumple su palabra, poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el Señor Jesucristo, la simiente de Abraham verdadera, la cual yo soy bendito, mis hermanos, poseyó la enfermedad, poseyó la muerte, mis hermanos. La muerte no lo pudo retener, sino que dice que Él llevó cautiva la cautividad. Él llevó cautiva la muerte, mis hermanos, y pagó el precio que usted y yo tenemos que pagar. Usted tiene que haber bajado a los infiernos, y Él lo hizo por usted, para quitar las llaves de la muerte a Satanás. Y usted hoy podría decir: soy salvo por la sangre de Jesucristo, que por su gracia soy más que vencedor, mis hermanos. Eso es lo que Dios le ha dado en esta tarde. Si usted y yo hemos recibido su Espíritu, mis hermanos, somos parte de esas promesas. Promesas que Dios ha dado a sus hijos, a los que le aman. Y si usted es hijo y hija de Dios, hará como Abraham, obedecerá su voz. Esa es la diferencia entre la simiente de Abraham y los que son tan solo los descendientes. El que cumple su palabra, el que cumple su palabra. Tan solo el que cumple su palabra, mis hermanos, será un vencedor en el nombre de Jesucristo. ¿Estamos cumpliendo su palabra, mis hermanos, en esta tarde? ¿O no la estamos cumpliendo? Es necesario que leamos lo que Él nos ha dejado escrito. Porque si usted y yo nos dejamos, mis hermanos, guiar por las cosas de este mundo, haremos nuestra semilla infructuosa, no podrá dar el fruto adecuado. Cuando la palabra de Dios dice que debemos de dar el 100 por 1. Si usted, Dios le ha dado la fuerza, si usted le ha dado la consistencia de dar el fruto al 100%, no, Dios no le va a valer que usted dé un 30 o un 60. Tiene que dar el 100% de su vida, el 100% de su corazón. Que tan solo usted puede leer un texto, mis hermanos, y con eso aguantar en su corazón, Dios lo va a bendecir. Como el hombre que le dio un denario, y ese denario no lo supo aprovechar, sino que lo escondió, lo dejó. Pero aquellos
que les dio 2 denarios y lo multiplicaron. El que le dio 5 le devolvió 10. El que tuvo 2 devolvió 4. El que con lo poco más sido fiel, en lo mucho te pondré. Pasa el gozo del Señor. Por tanto, mis hermanos, esta tarde, usted y yo, mi hermano, debemos de estar contentos de saber que no pertenecemos a este mundo, que la simiente de Abraham sigue estando presente en el día de hoy. No, mis hermanos, con preceptos, como dice la palabra de Dios, que ya no estamos esclavos bajo mandamientos de la ley, sino que somos una simiente de Abraham, libre, mis hermanos, libre del pecado, libre de todo, porque Dios nos ha dado la libertad de poseer las puertas de los enemigos. Si usted está mal, mis hermanos, es porque usted quiere, porque Dios le ha dado la solución, le ha dado la medicina, le ha dado la palabra. Entonces usted ahora tiene que cumplir y creer la palabra de Dios. Por eso, mis hermanos, esta es la palabra que os ha puesto en mi corazón. Dios les bendiga.